Latinoamérica, en esta importante jornada tenemos que hablar de la alerta que se ha emitido por Hezbollah en Uruguay, la alerta que se mantiene también en la frontera. Pero ¿qué implicancias tiene esto? Vamos a conversar con Paula Barquet en este momento desde Uruguay, nos brinda los detalles. Paula, un gusto saludarte. Andy, ¿qué tal? Buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Aquí estamos con el edificio en el que está la Embajada de Israel en Montevideo, detrás mío, a mis espaldas, y justamente la Embajada de Israel y un alto funcionario de la Embajada de Israel precisamente advirtió hace algunos días sobre la posible presencia de Hezbollah en Uruguay. Advirtió para que las autoridades realmente se preocupen, porque hay una presencia constatada en la región, sobre todo en lo que es la triple frontera, Brasil, Argentina y Paraguay, y bueno, la posibilidad de que llegue a Uruguay existe, y esto no ha sido de alguna forma percibido debidamente por las autoridades, por los uruguayos en sí, donde se cree que nunca pasa nada hasta que efectivamente pasa. Bien, Pau, vamos a estar muy atentos también a lo que es el reforzar justamente la seguridad en las fronteras. Esto ya se tiene información, si se concretaron mayor esfuerzo policial, vigilancia extrema, ¿qué se sabe? Bueno, sobre la vigilancia en la frontera, a partir de lo que ocurrió en Río de Janeiro, hubo un reforzamiento efectivamente por parte de la policía. Fue algo que anunció el ministro del Interior, el ministro de Seguridad, Carlos Negro, así que es algo que siempre se puede volver a activar y a reforzar. Pero bueno, concretamente lo que decía este funcionario Ekdesman en un seminario sobre crimen organizado y terrorismo que se hizo hace algunos días, lo hizo el CED, el Centro de Estudios para el Desarrollo. También tuvo apoyo de las embajadas de Israel y de Estados Unidos, claro, que están muy preocupadas por este tema, por esa percepción de que no ocurre nada, cuando en realidad ha habido indicios de la presencia de Hezbollah en Uruguay. Concretamente hubo el año pasado un operativo policial con una gran incautación de dinero en un cambio ilegal en la frontera entre Uruguay y Brasil. Eso se está investigando como un indicio de que podría ser fuente de financiamiento de terrorismo como Hezbollah. Claro. Y bueno, también está el tema de que Uruguay no ha oficializado el ingreso de Hezbollah a una especie de registro de organizaciones terroristas, como sí lo han hecho otros países, y es algo que la oposición está pidiendo. Claro. Ahora, Paula, me gustaría, porque algunos analistas ya han dicho que Uruguay se podría convertir como en ese punto logístico o financiero de estos grupos, estas agrupaciones radicales. ¿Pero por qué? ¿Por qué Uruguay podría ser considerada como este país con este riesgo? Sí, es tal cual, Andy, se ha dicho que a partir de lo que es la guerra entre Israel, Irán y todo el conflicto en Gaza, hay una búsqueda del terrorismo por mayor financiamiento y que podrían estar mirando a Sudamérica y concretamente a Uruguay para encontrar fuentes de financiamiento. Y Uruguay es un país que podría señalarse como ideal en este sentido, porque si bien tiene normativas que habilitan, digamos, el control de las actividades terroristas, tampoco, y el lavado de activos, hay una fuerte presión porque Uruguay recrudezca los controles efectivos a esas normativas y bueno, es como te digo, la percepción de riesgo en este país siempre ha sido baja y no es la excepción en cuanto a lo que es el lavado de activos. Uruguay ha sido señalado muchas veces por distintas organizaciones internacionales como un lugar en el que el lavado de activos puede ocurrir y sobre todo vinculado a actividades de terrorismo o de narcotráfico. Es como un sitio endeble en ese sentido. Claro. Paula, ¿y qué mensaje se transmite hoy desde el gobierno? Es decir, hay un mensaje de calma pero sin minimizar la vigilancia, no hay mensaje alguno, ¿qué se dice? Bueno, son mensajes que operan más bien como a impulso de los hechos. Por ejemplo, hace algunas semanas la fiscal de corte, Mónica Ferrero, tuvo un atentado en su casa, lo hemos conversado en otras oportunidades, y esto se consideró claramente un aviso importante, una alerta de parte del narcotráfico de que en Uruguay las cosas no están tan seguras como parece. A partir de eso, como un golpe de efecto, las autoridades anunciaron algunas medidas, se dio un trámite más urgente, algunas modificaciones
modificaciones a la ley de lavado de activos, pero bueno, todo es como que tiende a desaparecer en la medida que los hechos van esfumándose, y esa es un poco la temperatura con la que se vive en este país, ¿no? Algunos días hay mensajes, los políticos hablan, las autoridades se ocupan, y después todo tiende a aflojar o a desaparecer en la medida que la gente empieza a concentrarse en otros temas. ¿Qué se espera, Pau, para las próximas horas? ¿Cuáles son los siguientes pasos a los que ustedes están atentos? Bueno, a partir de esta advertencia que hicieron desde la Embajada de Israel, se está esperando una señal, justamente como preguntabas, de parte del gobierno, y la oposición está realmente activa en esto, llamando la atención, saliendo en los medios. Es el caso, por ejemplo, del senador colorado Andrés Ojeda, que hizo una propuesta concreta de un proyecto de ley que es justamente el registro de actividades de organizaciones que detengan actividad terrorista y poner a Hezbollah entre ellas. Esto, hasta donde pude averiguar, no ha tenido un eco concreto en el gobierno, no se han pronunciado al respecto. Obviamente es un tema que a Uruguay lo pone, digamos, en términos diplomáticos, en algunos aprietos. De hecho, ayer, sin ir más lejos, ayer en la noche se celebró una nueva conmemoración de la Noche de los Cristales Rotos, y hubo allí una especie de pedido de la comunidad judía de que Uruguay tenga posturas más firmes, más radicales en lo que es la reafirmación del Estado de Israel y la condena al terrorismo. Si bien Uruguay lo ha hecho y el presidente Yamandu Orsi ha buscado siempre ser claro en eso, también ha procurado mantener el equilibrio por distintas posturas que hay a la interna del Frente Amplio, que son más favorables a Gaza o al Estado palestino. En fin, hay como un equilibrio ahí difícil para el gobierno de izquierda que encabeza Yamandu Orsi. Paula Barquet, gracias por todas las precisiones. Estaremos muy atentos en medio de esta alerta por la identificación de acciones de las células de Hezbollah y la alerta que se mantiene allí en la frontera. Estaremos atentos. Una buena tarde para ti. Quedamos en contacto, Andy.